donde lo dejamos el capítulo anterior, en otro lugar, Yaya les cuenta que ese es el lugar inicial, donde Galle creó a todos los seres en aquel entonces. Y le pregunta al prota si ha pensado realmente en ello. El portal de ese lugar lo enviará al pasado del mundo principal, respondiéndole el prota que por supuesto, le costó mucho reunir todo el poder de la creación de las diosas. Si no hace ese viaje, todo habrá sido en vano. Yaya le cuenta que en esa línea temporal, Sabrina está en su punto más fuerte, tal y como está ahora. Si se encuentra con ella, podría no regresar con vida. Sabrina comenta que está claro que no tiene rivales en ese tiempo y espacio, y que puede dominar completamente ese mundo, preguntándole por qué volver y buscar la muerte, respondiéndole el prota que ella no lo entiende. Es un pacto que hizo con Galle, un final perfecto, un final en el que nadie tenga que sacrificarse, y activando el portal, Yaya comenta que ve que no hay manera de hacerle cambiar de opinión, comentando Sabrina que entonces, solo le queda desearle suerte en el camino, respondiéndole el prota que no hable como si estuviera en su funeral, definitivamente regresará con vida. Yaya le pregunta a Sabrina si cree que lo logrará, preguntándole Sabrina quién sabe, tal vez su yo del espacio ya lo está esperando al otro lado, para darle la bienvenida a la muerte. Volviendo con el prota, este se pregunta si ese es el flujo del tiempo del mundo principal. Puede ver claramente todo lo que ha sucedido en ese mundo, y viendo una escena de Xiaoyun, esta le dice a Yue Men que su presencia es demasiado débil, pidiéndole que lo intente de nuevo. Y el prota se pregunta qué está haciendo con la niña en ese momento, y vemos que intentaban hacer una fusión. Yue Men le dice a su madre que cree que eso no tiene nada que ver con la actitud, respondiéndole Xiaoyun que no se lo está tomando en serio, diciéndole que lo hagan otra vez. El prota comenta que mejor dejará que su suegra se encargue de criar a la niña en el futuro, y sorprendido se pregunta si esos son sus padres. El padre del prota le pregunta a su esposa si ha visto al prota en estos días, respondiéndole su madre que no lo sabe. Supone que debe estar perdiendo el tiempo en algún cibercafé, ya no es un niño, debería empezar a hacer algo más productivo, en lugar de andar de un lado a otro todo el tiempo. Solo tiene que mirar a los hijos de los demás. A su edad, ya han formado una familia. Su esposo le dice que lo deje estar, preguntándole qué espera de ese mocoso. Mejor aprovechen ahora que aún tienen fuerzas y tengan otro hijo, comentándonos el prota con una cara sombría que por hijos no hay problema. Solo le preocupa que ellos no puedan con tantos nietos en el futuro. Pero aún así, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que volvió, preguntándose si en la Tierra solo han pasado unos días. Cuando regrese con esposa e hijo, ellos dos van a estar muy ocupados. De pronto, alguien le cuenta que de vez en cuando, algunas ramas de otros mundos se extienden hasta ese lugar, pidiéndole que no se acerque demasiado o de lo contrario, podría perderse en el vórtice temporal. El prota sorprendido pregunta si todavía hay alguien más en ese lugar, si acaso es el dios que gobierna el tiempo, pero la chica le responde que no lo es. Al igual que él, solo es un viajero en ese túnel del tiempo. El viaje es largo y solitario. Se preguntaba si le permitiría acompañarlo por un tramo del camino, respondiéndole el prota que no tienen inconvenientes, pero ya casi llega a su destino, respondiéndole la chica que no importa, al menos permítele recorrer con él ese último tramo, respondiéndole el prota que está bien, y se pregunta qué pasa con esa persona. No ha dicho una sola palabra en todo el camino, no percibe hostilidad en ella, no parece que tenga malas intenciones hacia él, incluso, hay una extraña sensación de familiaridad en ella, preguntándose quién es realmente. Un tiempo después, el prota comenta que han llegado a la era en la que Galle libró la batalla contra el dios oscuro, respondiéndole la chica que comprende, y extendiendo su mano le dice que el tiempo que compartieron fue corto, pero se alegra haber viajado con él. Si no le importa, le pregunta si podría darle la mano, respondiéndole el prota que está de acuerdo. Entonces, ahora se despiden. Pero dándose cuenta de algo, y retirando su mano, le pregunta qué le hizo, respondiéndole la chica que no tiene que almacenar. Es solo una marca, ese viaje será largo, y la necesita para poder localizarlo. Se volverán a ver muy pronto, vaya y haga lo que tiene que hacer. Ella estará esperando en ese lugar, y llamándolo padre, obviamente vemos que se trataba de Yan Yi. Trasladándonos a una región desconocida del pasado, el prota nos comenta que logró regresará al pasado con éxito, pero, pregunta qué está pasando en ese lugar. De pronto, alguien pregunta qué es lo que tienen ahí. Un hombre brotando de la tierra,
y el prota mirando hacia arriba comenta que reconoce esas elegantes medias negras. Son de su querida esposa Litia, pero está pisándole la cara. Le pregunta a quien está llamando esposa, si acaso quiere morir. El prota le dice que aunque prefiere las medias, eso también se siente bien. Y entrando en razón nos comenta que eso definitivamente no está bien. Preguntándole Litia qué clase de reacción es esa, si acaso le gusta que lo traten de esa manera, llamándolo pervertido. El prota agradeciéndole por el cumplido, retractándose le dice que espere, preguntándose que desde cuando se volvió tan masoquista, y nos comenta que parece que su mente está siendo influenciada. Litia jamás podría hacerle algo así. La Litia frente a él ha sido poseída por Sabrina. Litia le pregunta si eso es todo, si viajó desde el futuro solo para molestarla. Al menos podría hacer algo más interesante, pidiéndole el prota que espere, y le dice que no es lo que está pensando, contándole que es su yerno del futuro. Él está de su lado, preguntándole Litia que en realidad es Sabrina, ¿qué más tiene que decir? Si cree que va a creerse semejante mentira. Sus hijas han sido solteras desde que nacieron, y jamás las casará con nadie. A menos que muera, seguirán siendo sus herramientas hasta el fin de sus días. Y le dice al prota que es decepcionante. Pensó que al menos podría enfrentarse un poco, pero resultó ser solo un payaso parlanchín, diciéndole que muera. Y volviendo al espacio, Gianni dándole la bienvenida comenta que no esperaba que regresará tan pronto. Preguntando el prota si él acaso murió, Gianni le cuenta que de hecho, ya ha muerto una vez, pero usó su poder para reescribir la línea temporal y devolverlo a la vida. El prota sorprendido le pregunta quién es realmente, respondiéndole Gianni que eso no es importante, lo importante es que está de su lado. Sin embargo, su poder en esa línea temporal es limitado, solo puede intervenir un número reducido de veces. El resto del viaje dependerá de él, pidiéndole que se asegure de tomar decisiones con prudencia. Si no lo hace, llegará un momento en el que ni siquiera ella podrá salvarlo, y el mundo se sumirá en un abismo sin retorno. El prota comenta que eso es problemático, no es rival para el dios maligno en absoluto, y le pregunta si tiene alguna forma de evitarlo, contándole Gianni que su habilidad solo le permite regresar a un punto en el tiempo antes de que se desencadenen los eventos. Puede verlo como un punto de guardado. El prota comenta que entonces eso significa que el dios maligno no recordará lo que dijo en ese momento. Tal vez, si cambia sus palabras, puede engañarla. Bien, lo va a intentar otra vez. Esta vez no se equivocará al elegir la opción de diálogo. Pero un momento después, el prota le dice a Sabrina que es trampa, preguntándole cómo es que todavía recuerda lo que pasó la última vez. Preguntándole Sabrina si de verdad cree que un truco tan barato la engañaría. No importa cuántas veces lo intente, siempre estará en ese lugar esperando. Va a acabar con él hasta que no se atreva a volver. Y volviendo al espacio, el prota comenta que eso dolió. Gianni le dice que parece que ha fallado de nuevo, contándole el prota que no hay nada que hacer. Reiniciar el punto de guardado no funciona contra el dios maligno. Se encuentra campeando su cadáver. Gianni le dice que entonces, lleve eso consigo. Aunque su poder es limitado, puede darle un poco de tiempo para escapar. Y le pide que recuerde que tiene que huir de inmediato. Bajo ninguna circunstancia debe demorarse. Y volviendo al pasado, Sabrina comenta que así que aún se atreve a volver, preguntándole si se ha vuelto adicto a morir. Parece que no le pegó lo suficientemente fuerte. El prota comenta que no importa cuántas veces sea necesario, seguirá volviendo. Tiene una misión que cumplir. Y le dice que mire a Galle bailando un stripper. Y escapando le dice que es una diosa tonta. Sabrina enojada le dice que no piense que podrá escapar, comentando el prota que aún así, no pudo escapar. Y sacando el objeto que le dio Gianni, le dice que ahora se lo deja a ella, logrando así escapar. Sabrina comenta que así que ese mocoso no tenía poder para reescribir el tiempo. Ya le parecía raro. Ve que alguien con talento lo está ayudando. Gianni le responde que no es para tanto, solo está aprovechando algunas oportunidades. No tiene intención de enfrentarse directamente con ella. Con su permiso, se retira. Sabrina enojada comenta que no crea que podrá escapar de ella, y abandonando el cuerpo de Litia, está confundida, le pregunta qué está pasando, respondiéndole Sabrina que no tiene nada que ver con ella, y le dice que vuelva a casa, y entrando a un subespacio, pregunta que si quiere jugar a juegos de manipulación temporal, aún les falta mucho para igualarla.
y moviendo los hilos, comenta que verá cómo lo saca de su escondite. Volviendo con el prota, le pregunta a Gianni si logró despintarla, contándole esta que ha actualizado el nudo temporal. Por ahora, no deberían poder encontrarlos. El tiempo que tienen es limitado. Preguntándole cuál es su próximo plan, contándole el prota que irán al territorio de Xiaoyun, respondiéndole Gianni que es una buena elección. La demonio de la luna llena será la más fácil de persuadir, y pasando con esta, les pregunta quiénes son ellos y por qué han arruinado su casa. Gianni pidiéndole que se tranquilice, le dice que no son malas personas, ofreciéndole un caramelo. Xiaoyun le dice que es una demonio de cientos de años, no tiene que tratarla como a una niña pequeña, y el prota comenta que es raro, preguntando por qué su esposa se ve como una niña pequeña, contándole Gianni que en esa época, todas las demonios aún son niñas. La demonio a la lujuria solo adoptó su forma adulta después de ser poseída por el dios maligno. Xiaoyun llamándolo Lolicon al prota, le pregunta quién está llamando esposa, pidiéndole el prota que se calme, y le cuenta que su esposo en el futuro. Incluso tienen una hija juntos. Si no le cree puede mirar eso. Es una foto de su familia. La lleva siempre con él. Xiaoyun sorprendida pregunta si eso es, respondiéndole el prota que es correcto. Es la prueba de que ella es su esposa en el futuro. Xiaoyun le pregunta si esa es su hija, respondiéndole el prota que así es. Ella es el fruto de su amor, Yue Meng, pero Xiaoyun le pregunta de qué está hablando. Si cree que con una simple foto la convencerán. La mujer en esa foto claramente no es ella, diciéndole el prota que es idéntica a ella, pero Xiaoyun le dice que está mintiendo. Cuando ella crezca, será una belleza con curvas de infarto. No puede ser que en la foto tenga el cuerpo de una tabla, y le pregunta qué pruebas tiene. Quiere que se las muestre, quiere ver cómo demuestra que la mujer de la foto es ella. El prota comenta que puede darle respuestas, pero Xiaoyun le dice que se las dé. Quiere ver qué pruebas puede mostrarle, respondiéndole el prota que tiene 2 laim, diciéndole Xiaoyun que fue suficiente, y se pregunta cómo es que se enteró de eso, y lanzándole un ataque al prota, este le pregunta qué le pasa, pero Xiaoyun le dice que se calle, apestoso Lolicon, no importa que sepa el secreto, preguntándole si quiere que le cree así como así. Gianni comenta que no tiene fin, diciéndole al prota que simplemente deje que se rinda, respondiéndole el prota que no puede hacer nada con ella, y abriendo un portal, Xiaoyun le pregunta qué es eso, respondiéndole el prota que es un portal al mundo futuro, ya que no le cree, puede ir al futuro y comprobarlo por sí misma, respondiéndole Xiaoyun que entonces irá al futuro y lo verificará con sus propios ojos, verá qué otros trucos tiene bajo la manga, y regresando, pregunta cómo le puede estar pasando eso, y por qué le hacen eso. Ni siquiera puede competir con su propia hija, y de pronto, alguien comenta que los encontró. No lo dejará escapar esta vez, su pequeño yerno. El juego del escondite ha terminado. Gianni le dice al prota que es mejor que ella la retenga, y él huya. Pero el prota le dice que no tienen que huir esta vez. Tiene una manera de tratar con ella. Sabrina le pregunta a qué se refiere con tratar con ella. Un perro callejero como él, de verdad es muy arrogante. Pero el prota le pregunta para qué cree que ha venido a ver a la pequeña Xiaoyun específicamente, y le pregunta cómo le va, si de repente es incapaz de mover su cuerpo. Sabrina se pregunta si esa chica asquerosa está luchando con ella por el control de su cuerpo, y el prota comenta que lo siguiente es el tiempo de pagar que los niños no pueden ver. Sabrina le pregunta qué es lo que le va a hacer, respondiéndole el prota que por supuesto que la va a dejar con ganas. Entonces agregará un buff que amplifica los sentidos 100 veces. Diciéndole Sabrina que le quite sus apestosas manos de encima. El prota activando lo que ya sabemos que, le dice que pruebe eso. Y bueno, pasando con Gianni, esta le dice a su padre que eso es demasiado. Un tiempo después, el prota sorprendido pregunta si pudo soportarlo. Es verdaderamente digna de ser su suegra. Respondiéndole Sabrina que está muerto si puede moverse, pero el prota le dice que no ha venido a luchar contra ella, contándole que la Galle del futuro ha desaparecido por completo. Ha venido a ese espacio-tiempo para revivirla, así que le pide que no interfiera. Preguntándole Sabrina sorprendida si Galle ha muerto, y riéndose, le dice a Galle que al fin llegó su día, y le pregunta si dice que ha venido a revivirla. Mientras ella siga con vida, hará todo lo imposible por detenerlo. Pero el prota volviendo a activar la cosa, le dice que entonces, su conversación termina ahora, y le pide a Gianni que establezca un punto de guardado en ese lugar.
Yanni le pregunta qué se supone que va a hacer, contándole el prota que con la fuerza de voluntad de Xia Yueyun, duda que pueda resistirse por mucho tiempo. Mejor guardar, así la suegra puede disfrutarlo unas cuantas veces más. Incluso para la suegra, si amplifica su sentido 100 veces, con unas pocas veces ya no podrá mantenerse de pie. Y pasando el tercer reino de guardado, el prota comenta que viéndolo así, seguro que no se levantará en varias horas. Y varias horas después, Sabrina pregunta que cómo se atreve a hacerle pasar tal humillación. Pensó que bastaría con salir en forma de alma para encargarse de ese mocoso. Si no fuera porque su cuerpo está en estado de invernación, ya lo habría hecho pedazos. Ahora se ve obligada a usar el cuerpo de sus hijas. Se pregunta si debería interrumpir la invernación a la fuerza. Si lo hace, su poder se debilitaría mucho, preguntándose por qué en ese momento tenía que coincidir tan perfectamente. Si acaso también eso fue parte del plan de Galle. Lo importante ahora es deshacerse de ese muchacho. Pasando al dominio de Yanchu, ésta le pregunta a su madre si quiere usar su cuerpo, respondiéndole que está bien. Y poseyendo su cuerpo, Sabrina comenta que lo siguiente es, y desbordando su aura le dice al prota que va a hacer que desee no haber nacido. Pero de pronto, pregunta qué es ese dolor tan intenso en el estómago, y le pregunta a Yanchu qué ha comido, respondiéndole esta que su propio almuerzo, y le cuenta que lo hizo ella misma. Sabrina le pregunta si no le había dicho que no comiera lo que ella misma hacía, y le pide rápido en dónde está el baño. Y bueno, nos cuentan que ni siquiera un dios maligno puede resistir la cocina de Fang Yanchu. Varias horas después, Sabrina comenta que nunca en su vida había sufrido tanto, y le dice a Yanchu que la arreglará después, pero vemos que se encuentra con un momento canónico, y el prota, quien es responsable, le escribió que ha tomado todo el papel en todo el territorio, pidiéndole que se quede tranquila en el baño. Un tiempo después, Sabrina maldiciendo comenta que todavía le duele el estómago por su culpa, y pregunta que ahora a dónde se escondieron. No podrán escapar. No crean que ellos son los únicos que saben usar puntos de guardado. Es hora de acabar con esos insectos. Minutos antes, Yanni le pregunta al prota si está seguro que eso funcionará. Después de todo, están hablando de un dios maligno, respondiéndole el prota que confíe en él. Los dioses malignos y Gaia han jugado tantas partidas a alto nivel, que ese tipo de jugadas siempre les funciona. Y le dice a Verónica que ahora que tiene los recuerdos del futuro, le pide que le ayude a ganar algo de tiempo. Él irá a hacer lo que tiene que hacer. Y saliendo de su dominio, Yanni le pregunta al prota cuál es la próxima parada, contándole que van directamente a ver a Galle. Ahora mismo ese dios maligno no debería poder alcanzarlos tan fácilmente, pero de pronto, son teletransportados al inicio. Sabrina les dice que tiene mucho tiempo sin verlos, dándole de nuevo la bienvenida a su querido yerno. El prota pregunta qué está pasando y cómo es que está de vuelta en ese lugar, preguntándole Sabrina si acaso pensaba que ella no sabe usar punto de guardado. Desde el principio tenía uno justo en ese lugar. El prota comenta que un jefe que puede guardar partida, así no hay forma de ganar. Respondiéndole Yanni disculpándose que no lo detectó. El prota rindiéndose le dice que ganó, preguntándole qué quiere para dejarlo en paz. Preguntándole Sabrina si quiere negociar. Entonces es perfecto. Y le dice que le dé su semilla y lo dejará en paz. El prota le dice que eso suena un poco, pero Sabrina le pregunta si no quiere. Aparte de su gen divino, no tiene nada más de valor para ella, y le pregunta qué espera, diciéndole que le entregue el gen divino de una buena vez. Respondiéndole el prota que eso no es algo que se pueda entregar así como así. Yanni le dice al prota que no puede hacerlo, si le da el gen divino en ese momento, pero el prota le dice que no tiene opción. Como no puede vencerla, solo queda sacrificar a sus pobres futuros hijos. Pero Sabrina, sujetando a Yanni de la oreja, le dice al prota que la tierra más cercana es la de Xia Yueyun, diciéndole que lo siga, respondiéndole suspirando que está bien. Varias horas después, con ciertos sonidos en el aire, Xia Yueyun pregunta por qué no terminan eso de una vez, y cuánto tiempo más durarán, respondiéndole Yanni que se acostumbrará. Y el prota, saliendo de la habitación, comenta que su espalda ya no puede aguantar más, respondiéndole Sabrina que puede irse ya que ha extraído suficiente material genético. El prota le pregunta si habla en serio. Él de verdad se irá, respondiéndole Sabrina que le promete que no lo molestará hasta que termine de investigar su gen divino. Yanni comenta que entonces ella, pero Sabrina le dice que ella no va a ninguna parte, ordenándole que se quede en ese lugar.
preguntándole Gianni por qué la trata así. El prota diciéndole que no se preocupe, le dice que puede descansar. Cuando termine vendrá por ella. Y por cierto, para que Xia Yueyun no se aburra mientras tanto, le pide que tome, pero Sabrina le termina destruyendo la consola. Y le dice que cree que ya debería ocuparse de sus propios asuntos. Y no quiere volver a ver usando esa cosa para embaucar a su hija. Un tiempo después, el prota pregunta cómo es que Sabrina cambió tan de repente, y cómo supo lo del gen divino. Quizás se comunicó con la Sabrina de su línea temporal. Bueno, sea cual sea la razón, mientras no interfiera, está bien. Debe darse prisa y encontrar a Galle para acabar con eso y volver de una vez. Al fin y al cabo, hace poco ya pagó su contribución al fisco celestial. Ese día anda un poco seco. Trasladándonos al reino celestial, Tiffany le dice a Galle que afuera hay un humano que dice ser su apóstol y desea verla. Galle le pregunta a qué se refiere con apóstol. Ella no ha designado a ninguno, contándole Tiffany que dice venir del futuro, y tiene un objeto que asegura es una prueba enviada por ella. Galle comenta que eso sin duda es una creación divina, pero ya que no queda poder, eso por sí solo no muestra nada. Aunque ese anillo, pregunta si no se usa para sellar un compromiso matrimonial, y porque estaría en manos de un humano. Supone que vale la pena comprobarlo. Y pasando con el prota, este comenta que esa columna de luz es su esposa Galle, y corriendo hacia ella le dice que la ha echado de menos. Galle diciéndole que espere, le pregunta qué clase de desubicado es, y cómo aparecer llamando a la esposa así de repente, pero dándose cuenta de algo comenta que ese aroma, y acercándose al prota, este le pregunta qué está haciendo. Galle mirándolo fijamente le dice que tiene el olor de Sabrina, y llamándolo títere de Sabrina le pregunta si pretende engañarla. El prota carbonizado comenta que si lo llega a saber, no se habría metido en la cama con Sabrina, y cayendo al suelo, Galle comenta que estuvo cerca, por poco cae en una trampa, pero pregunta qué significa meterse en la cama, no lo entiende del todo bien, y así, Buchen volvió otra vez al punto de guardado, y suspirando pregunta cómo llegaron a eso. Jamás pensó que acabaría muriendo a manos de Galle. Gianni coméntale una batalla entre el dios maligno y la diosa creadora en su punto más álgido, supone que es una reacción comprensible, pero el prota le dice que lo olvide. Él se precipitó, y por cierto, con ese dios maligno vigilándola, pregunta si está segura de que no le causará problemas al ayudarlo, contándole Gianni que ella se encuentra demasiado concentrada en su investigación sobre el gen divino como para prestarle atención, y aunque la descubrieran, no le haría gran cosa. El prota comenta que jamás había visto a Sabrina tan compasiva, y le pregunta si en realidad ella es su hija con Sabrina, y le pregunta si puede quitarse la máscara ya que quiere verla, respondiéndole Gianni que está bien, si ya lo descubrió, no tiene sentido seguir llevándola, llamándolo padre. De vuelta al pasado, el prota comenta que ese viaje no ha sido nada fácil, respondiéndole Gianni que es cierto, ya que ha muerto 3 veces. No puede volver a ver a su tía Galle así como así, y considerando cuántas veces ha jugado con su madre no les quedan muchas oportunidades para repetir, preguntándole si tiene un plan para convencer a su tía Galle, respondiéndole el prota que no tiene que preocuparse, la conquistará con su amor y sinceridad, y confundido le pregunta por qué tiene esa cara, respondiéndole Janine que no es nada, es solo que, es alérgica al amor y sinceridad. Preguntándole el prota si está diciendo que el amor y sinceridad de sus padres hacia ella son falsos. Gianni le explica que con él es distinto, son una familia pero los demás, pero el prota le dice que tiene la misma actitud que su madre. Hay más personas en el mundo digna de ser amadas. Solo si ella ama, los demás podrán amarla, pero Gianni le dice que no quiere su amor, preguntándole para qué gastar energía en esos insectos, mejor pero el prota le dice que ni lo piense, así nunca hará hijos. Gianni le dice que aunque disfrute sus sermones, cree que es hora de ir a ver a su tía Galle, respondiéndole el prota que está bien, y cuando vuelva, le cambiará esa cabecita malvada. Y al retirarse, Gianni comenta que hasta en el futuro le repetía lo mismo, realmente es nostálgico. Trasladándonos al laboratorio de Sabrina, esta pregunta qué clase de vida desordenada lleva a ese mocoso. Su muestra está demasiado lúcida, ni siquiera alcanza para un experimento, necesita recolectar más. Y haciendo una llamada, le dice a Elena que tiene una misión para ella, ordenándole que encuentre al hombre del futuro, y extraiga 2 litros de su esencia y se las entregue. Elena alterada le pregunta de qué está hablando y por qué tiene que hacer eso.
respondiéndole Sabrina que no tiene derecho a negarse, y le cuenta que él debe estar en el territorio de Galle, solo ella puede entrar. Elena chistando le responde que está bien, preguntándole Sabrina si le acaba de chistar, respondiéndole Elena que debió de escuchar mal. Sabrina le dice que recuerde, 2 litros exactos, ni una gota menos, diciéndole que no la decepcione. Elena se pregunta por qué tiene que aguantar eso, si no cumple, esa vieja la va a castigar, y cambiando de cuerpo con Alina comenta que es hora de ponerse a trabajar, y está despertando, pregunta en dónde está y cómo llegó a ese lugar. De pronto, Galle le dice que por fin la encuentra, diciéndole que necesita de su ayuda. Le cuenta que un hombre del futuro la está acosando diciendo que es su esposa, pidiéndole que use su habilidad para confirmar si dice la verdad. Y le pregunta al prota hacia dónde está tocando, respondiéndole que la ama, pidiéndole que lo deje conquistarla con su amor y sinceridad. Galle le pide a Alina que es importante, respondiéndole que irá enseguida, y pasando con el prota, Galle noqueándolo le pregunta cuánto más piensa manosearla. Tiffany pregunta qué le pasa a ese tipo, y le pregunta a Galle por qué no usa su poder para percibir el futuro, así sabrían de inmediato si lo que dice es verdad. Pero Galle le dice que ya casi no puede sentir nada sobre el rumbo del futuro, tal vez ha sido completamente tomado por el dios maligno. Él es su única pista en ese momento, espera que no esté del lado del enemigo. Varias horas después, el prota levantándose, le pregunta a Alina qué hace en ese lugar y por qué está encadenado, respondiéndole Tiffany que Alina tiene la habilidad de sellar las mentiras. Necesitan que les diga la verdad sobre el futuro, respondiéndole el prota que por supuesto, y claro que conoce el poder de Alina, porque es su esposo, contará todo lo que sabe. Pero Tiffany le pregunta si todas son sus esposas, y le pregunta a Alina si su habilidad está en funcionamiento, respondiéndole que todavía no porque se encuentra algo nerviosa, preguntándole si podía salir un momento, preguntándole Tiffany si su presencia interfiere con su habilidad. Entonces se retirará un momento, si la necesita, puede llamarla, y al retirarse, el prota le pregunta si puede liberarlo. Es su esposa así que no le hará daño, pero Alina guardando silencio y encadenándolo aún más. El prota le pregunta a Alina, quiso decir, le pregunta si es Elena, preguntándole si sabe quién es. Rara vez muestra el rostro ante los demás, pero sin más rodeo, tiene una misión que cumplir. Su madre le pidió que extrajera su esencia, diciéndole que esté tranquilo, con 2 litros bastará. El prota pidiéndole que se detenga le dice que eso podría matarlo, respondiéndole Elena que ese no es su problema. El prota pidiéndole que espere le dice que ese no es momento para eso. Si Galle se entera, tendrá que volver a cargar el punto de guardado otra vez, respondiéndole Elena que ella solo sabe que si no vuelve con los 2 litros, se meterá en un buen lío, preguntándole si puede callarse un rato, pero de pronto, alguien le dice que tiene razón, está en un gran lío. La diosa Tigre Blanco comenta que Alina fue poseída por esa demonio, pero la diosa Dragón le dice que no fue poseída. Siempre ha sido la misma persona desde el principio. En nombre de la diosa creadora la declara traidora. Pero Elena escapando, la antigua diosa Dragón, le dice a la diosa Tigre Blanco que no deje que escape. Pero el prota le pregunta si pueden soltarlo primero. También es una víctima en ese lugar, diciéndole la diosa Tigre Blanco que se quede quieto. Seguro que tiene algo con ese demonio. Cuando regresen, lo interrogarán a fondo. El prota chistando comenta que si hablan de demonios con las que ha tenido algo, la lista es larga, preguntándole hasta cuánto piensan interrogarlo, y liberándose, les lanza su puño solar. Logrando así escapar, y llegando junto a Elena, le dice que lo espere, preguntándole qué hace siguiéndola, pero el prota le pregunta por qué no debería de seguirla, ni siquiera conoce a las demás, preguntándole Elena si acaso la conoce, diciéndole que se largue o jura que lo atacará, pero son interrumpidos por un ataque. La diosa Dragón le dice a la diosa Tigre Blanco que ignore a ese hombre, primero tienen que eliminar a la espía, lanzándole así varios ataques. Elena nos comenta que el poder del dios maligno que le otorgaron está por agotarse, debe regresar antes de que se le agote por completo, solo tiene que aguantar un poco más, solo un último esfuerzo, pero llegando al límite, se pregunta si ese será su fin, y cayendo desmayada, la diosa Tigre Blanco comenta que tiene que aprovechar esa oportunidad, lanzándole la diosa Dragón su aliento de fuego, y el prota interponiéndose la termina atrapando. La diosa Tigre Blanco pregunta si el ser humano está loco,
comentando la diosa dragón que parece que es de la facción demoníaca, no hace falta interrogarlo. De los demonios no sale nada bueno, pero sorprendida, se pregunta qué es eso, cómo es posible que tenga poder ancestral. El prota le pregunta a Elena si se encuentra bien, y sorprendido pregunta si volvió a ser una niña. Seguramente es otra de las jugarretas de su querida suegra. De pronto, la diosa dragón le dice al prota que le exige una explicación. El poder ancestral no es un hechizo ni una habilidad. Sin el reconocimiento de sus ancestros, es imposible usarlo. ¿Cómo es que él, un simple humano, es protegido por sus ancestros? Contándole el prota que la diosa dragón del futuro, Loli, es su esposa. Por supuesto que lo protegerían. Preguntándole la diosa dragón si se refiere a la pequeña Loli, y nos comenta que aún no ha eclosionado. Entonces ese hombre realmente viene del futuro. Debe informar eso a la diosa de inmediato. Y el prota le dice que además, Elena no es una traidora. Espera no vuelvan a sospechar de ella. Respondiéndole la diosa dragón que no puede garantizarlo. Todo depende de la voluntad de la diosa creadora. Pidiéndole que le entregue a esa demonio y lo dejará ir. Pero de pronto alguien les dice que no va a pasar. Elena es una de las suyas. La diosa dragón menciona a la demonio de la lujuria, y la demonio del matriarcado. Litia les dice que ellas invadieron su territorio, preguntándoles si no es lógico que respondan. Y además, no vinieron solas. Todas las demonios cercanas han llegado. Gracias a la previsión de su madre, dejaron parte de su poder en sus cuerpos precisamente para una situación como esa. La diosa dragón chistando comenta que están rodeadas. La diosa tigre blanco le pregunta qué deberían de hacer. Si van a morir en ese lugar, ni siquiera ha elegido sucesora todavía. Respondiéndole la diosa dragón que no se rinda. Aunque mueran, lucharán hasta el final. Y el prota nos comenta que no está pintando nada bien. Esas dos diosas no deberían morir todavía en esa línea temporal. Se pregunta si acaso alteró el flujo del tiempo. Mejor debería de salvarlas. Y comenta que ya que se han reunido tantas demonios, mejor les devuelve la memoria a todas de una vez. Y les dice que dejen a las diosas por ahora, pidiéndole que ahora le presten atención. Les tiene algo que anunciar. Yancho pregunta si ese es el hombre que la engañó para que comiera su horrible comida. Preguntándole Litia quién demonios es ese tipo. El prota les dice que él es su futuro esposo. Preguntando todas qué rayos está pasando. Un tiempo después, Litia confundida pregunta qué es esa sensación tan extraña. ¿Y qué le está pasando? Comentando Yancho que parece que les han metido recuerdos raros en la cabeza. Y si hay un llamando maldito idiota al prota le dice que mire lo que hizo. Litia confundida le pregunta qué le pasa a Xiaoyun. Parece estar enojada. Respondiéndole Yancho que no tiene ni idea. Xiaoyun comenta que tantos juegos que aún no ha jugado. Preguntándole por qué le da recuerdos del futuro. ¿Cómo se supone que disfrute sus juegos ahora? Y le dice al prota que le devuelva su infancia. Le devuelva una mente que no haya jugado nada aún. Litia comenta que Xiaoyun ya no tiene salvación. Respondiéndole Yancho que así es. Un tiempo después, Elena pregunta en dónde está, y levantándose pregunta qué pasó con ella y las diosas, pidiéndole el prota que se tranquilice, contándole que ya se han ido, y ahora se encuentra a salvo. Elena comentando que menos mal, pregunta por qué se siente tan mareada. Tiene recuerdos que nunca vivió, contándole el prota que le implantó sus recuerdos del futuro. Puede que tenga algunos efectos secundarios, pero no es nada grave. Elena le pregunta cómo se atreve a modificar sus recuerdos sin permiso, pero de pronto, alguien le pregunta al prota si se encuentra libre, respondiendo el prota que sí, y le pregunta qué desea. Galle le dice que está al tanto de lo que ocurrió, necesita hablar con él, a solas y en ese momento. Un rato después, el prota comenta que así que ese es el hogar de Galle. Es la primera vez que lo ve, respondiéndole Suexuan que deje de mirar todo como un bobo, comentando que es una falta de respeto. El prota comenta que por cierto, le pregunta si ella es la primera diosa del amor, así que tiene historia encima, respondiéndole Suexuan que es obvio, fue de las primeras enseguida la diosa creadora. El prota comenta que eso es bastante raro, en el bando de las diosas casi no conoce a nadie, así que le faltan aliados, entonces, también le dará sus recuerdos del futuro. Suexuan llamándolo loco le pregunta qué le hizo, y volviendo en sí, el prota le pregunta si ahora lo recuerda. Preguntándole Suexuan qué hace en esa época, el prota le cuenta que obviamente viene a revivir a Galle, se lo prometió y lo cumplirá. Suexuan comenta que hablando de la diosa creadora, debería tener cuidado, no confía del todo en él, preguntándole el prota a qué se refiere.
Suexon le cuenta que a quien verá ahora es solo un avatar de Galle. Eso ya indica que no confía plenamente, y le advierte, si percibe la más mínima amenaza en él, no dudará en eliminarlo. La Galle de la era de guerra no es tan blanda como él cree, y pasando con esta, le dice al prota que ya llegó. Según lo que ha mostrado, considera necesario verlo en persona. Su cuerpo está impregnado de poder de Dios oscuro, y aún así ha obtenido el reconocimiento de los ancestros dragones. Es realmente inusual. Los ancestros están bajo su jurisdicción directa. Si ellos confían en él, le dará una oportunidad. Quiere que le presente una prueba más contundente que demuestre de qué lado está. El prota comenta que aparte del anillo que agotó su poder, solo está su hija, pero ahora mismo no puede invocarla. Preguntándole Galle a qué se refiere con una hija, si acaso es de ellos. Respondiéndole el prota que ve que no está muy sorprendida, no se lo ocultará. Fue precisamente por esa hija que su último fragmento de alma desapareció. Consumida por las reglas del tiempo y el espacio, ese anillo fue lo único que le dejó. Pero Galle, algo irritada, y el prota notando su cambio, comenta que esa mocosa, sin poder, no es más que una chatarra. Un objeto roto no sirve de nada, y le dice al prota que lo tire. Si quiere uno, puede darle tantos como quiera. Preguntándole el prota qué está pasando. Ese es el símbolo de su amor. Preguntándole cómo podría tirarlo. Pero Galle le pregunta a qué se refiere con símbolo de amor. Mientras desbordaba el aura del dios maligno, el prota sorprendido le dice que ella no es Galle. Sabrina, no, ella no es la Sabrina de ese mundo. Respondiéndole está riéndose que efectivamente, es la Sabrina del futuro. Vino especialmente a verlo. El prota le pregunta dónde está Galle y qué fue lo que le hizo. Preguntándole Sabrina si está hablando del avatar, contándole que se lo comió. El prota impactado, lanzándose contra ella le pregunta qué le hizo, pero Sabrina tirándolo al suelo, le dice que solo fue un avatar, preguntándole si hace falta ponerse así, exigiéndole que le dé más. Con ese ritmo no le basta para satisfacerla, pero el prota llamándola pervertida, también desbordando su aura, logra apartar a Sabrina, y esta le dice que esa es la actitud de una verdadera batalla, y el prota invocando su armadura del inframundo, le dice que le dará una lección. Pero esta Sabrina, bueno, como se los digo, y volviendo con el prota, pregunta si acaba de temblar un poco. Respondiéndole Sabrina que no, es solo que, se emocionó un poco antes de pelear, preguntando si a todos no les pasa, y le dice que se deje de excusas y vaya a atacarla. Respondiéndole el prota que su tono de actitud, hay algo muy raro ahí, y se pregunta si también es una masoquista, y qué demonios pasó en el futuro. Y pasando con Yan Ni, pregunta si esa presencia es, respondiéndole Sabrina que parece que ha seguido su rastro hasta ese lugar. Meterse en su línea temporal sin permiso, no tiene modales. Yan Ni le dice que tiene que ir, si no va a matar a su padre, pero Sabrina le dice que no lo subestime. Su universo paralelo se ha conectado con el de ellos. Su poder es mucho mayor de lo que imagina, pero Yan Ni termina yendo de todos modos. Sabrina comenta que forzar la conexión de dos mundos que no comparten una misma línea temporal, Galle de verdad la metió en un buen lío. La Sabina del presente comenta que gracias a ese idiota, su destino también ha cambiado. En esa línea temporal ya han perdido el control por completo, no hay forma de revertirlo. Comentando la Sabrina del pasado que ahora solo pueden tratar de evitar que ellas lleguen a ese mismo futuro. Respondiéndole la Sabrina del presente que por ahora, solo pueden contar con el gen divino de ese chico. Es la llave para romper todos los tabús. En su línea temporal ya no tiene cuerpo físico, pero compartirá todos sus datos de investigación con ella. El resto depende de ella. Respondiéndole la Sabrina del pasado que no hay problema. Con esos datos, el avance será mucho más rápido. Y le dice a Galle que va a cambiar ese destino que le impuso. No quiere terminar como esa cosa espantosa. Y volviendo con el prota, la Sabrina del futuro le pregunta qué pasa, por qué no ataca, si está pensando en una estrategia, igual que antes, dándole la vuelta a todo, para luego humillarla con métodos ridículos. Es muy emocionante, y le pregunta al prota qué está esperando, comentándonos que ese estado de Sabrina está mal, preguntándose si así de loco se volvió en el futuro. Sabrina chistando le pregunta si no piensa acercarse, entonces irá por él, y abalanzándose contra el prota, alguien le dice que por fin la encontró, apartándola con su espada, y descendiendo frente al prota, comenta que esa armadura, preguntándole si es él, respondiendo el prota del futuro que más bien, es su yo del futuro, y ha venido a llevarla de vuelta.
Sabrina, llamándolo maldito, le pregunta en dónde se metió. Ha pasado 3 horas sin que fuera a verla, preguntándole si está con alguna de sus otras versiones, si acaso no es suficiente para él. Pero Buchen, que lo llamaremos así por ahora, le responde que esa vez no se separará de ella ni un segundo, no tendrá otra oportunidad de escapar, aplicándole un sello. Sabrina, extasiada, comenta que esa sensación ahora se siente llena, y abandonando el cuerpo de Galle, el prota pregunta si no se suponía que su avatar había sido devorado. ¿Cómo es que todavía? Respondiéndole Buchen que seguramente era solo para provocarlo y pelear con él. Ella ahora mismo no tiene poder para devorar un avatar de la diosa creadora, y disculpándose le cuenta que se descuidó un segundo y se escapó, diciéndole el prota que ese no es el problema, preguntándole qué demonios le hizo a Sabrina para que se volviera así, respondiéndole Buchen que no le hizo nada, solo cada vez que se acercaba, la vencía, y con el tiempo, puede ver cómo acabó, respondiéndole el prota que eso es despertar una afición muy rara. Buchen comenta que en fin, esa vez es su culpa, volverá y la mantendrá bajo vigilancia, no puede quedarse mucho tiempo en esa línea temporal, su futuro, se lo dejará a él, deseándole buena suerte, preguntando el prota suspirando cómo pudo salir todo tan mal, estuvo tan cerca de explicárselo todo a Galle, y pregunta por qué no respira. No hay opción, le dará respiración artificial inmediata, y dándole un beso, vemos cómo está despierta, y dándole una bofetada le dice que se largue. El prota, pidiéndole que espere, le explica que hace un momento estaba poseída por un dios malvado del futuro, la estaba salvando, pero Galle le pregunta qué tontería se está diciendo. Ese fue su primer beso, seguro que él también es cómplice del dios maligno, esta vez no escapará de su castigo, atacándolo con su castigo divino. Gianni, llamando a su padre, le pregunta qué está pasando, respondiéndole el prota que no pregunte, solo que Galle está furiosa, diciéndole que corra, y está llamándolo pervertido, le dice que no escapará, comentando el prota que eso se puso feo, y le dice a Gianni que no se quede parada y se retire de inmediato. Galle le dice que no piense que escapará, atacándolo con su ira de la diosa creadora, pero Gianni, deteniendo el ataque, le dice al prota que retroceda, y con una explosión, Galle pregunta si es una energía proveniente del vacío. Ese poder solo debería poder usarlo Sabrina, preguntándose quién diablos es realmente ese chico, y volviendo con el prota, comenta que eso estuvo cerca, y dándole las gracias a Gianni le dice que si no fuera por ella, otra vez lo habría eliminado en un segundo, preguntándole Gianni si otra vez hizo enojar a la tía Galle. Así no van a salir nunca del malentendido, comentando el prota que no hay remedio. Galle no le dejó casi nada antes de irse, parece que por ahora no queda más que regresar un tiempo, y le pregunta qué planea hacer, si quiere ir con él, pero Gianni, negándose, le dice que también debe compartir la información que ha reunido con los del futuro, respondiéndole el prota que comprende, entonces se reencontrarán en ese lugar más tarde, pidiéndoles Gianni que se cuide, trasladándonos a algún lugar en el futuro. Gianni, sorprendida, comenta que es el árbol del mundo, realmente ha crecido mucho, respondiéndole a alguien que es gracias a ella. Fue su conexión con ese otro mundo lo que permitió que el árbol se desarrollara tan rápido, y vemos que se trataba de sus hermanas. La hija de Galle le cuenta que su dimensión se está conectando cada vez más con el mundo madre. El árbol del mundo está relacionado con nueva vida. Gracias a eso, todos pueden volver a manifestarse en ese mundo, y todo gracias a ella. Yue Men comenta que estar atrapada en el vacío fue una tortura. Al fin podrá jugar una partida, preguntándole Jungwan si ya está jugando apenas llega, llamándola adicta a los videojuegos. La hija de Sylvie pregunta cuándo volverán su madre y los demás, si ya podrá verlas, respondiéndole la hija de Galle que no tiene que apresurarse. Cuando sus mundos se conecten aún más con el mundo madre, podrán reconectar con ellas, y le pregunta a Gianni si tiene algo que contarles, respondiéndole esta que les contará todo lo que ha pasado. Un tiempo después, la hija de Galle comenta que comprende, jamás imaginó que hubiera ocurrido tantas cosas. Si pudiera ir a hablar con su madre directamente, pero Gianni le dice que no tiene que preocuparse. Ella debe cuidar del árbol del mundo. Además, viajar con su padre fue increíble. Está segura de que todo irá bien, y recordando algo comenta que casi lo olvida. Su padre debe estar a punto de volver, no puede dejarlo esperando, respondiéndole la hija de Galle que entonces se apresure. Ellas se encargarán del resto en ese lugar. Trasladándonos en el interior del espacio-tiempo, Gianni comenta que tiene que regresar pronto.
Si no mal recuerda, la dirección de esa época es, pero de pronto, alguien le dice que la ha encontrado. Gianni, preguntándole quién es, sorprendida le pregunta si es su yo de niño, y comenta que no puede estar pasando. Si su yo infantil está en ese lugar, eso significa que ese sujeto también, ya los encontró. Y vemos a esta figura que por ahora nos dicen que es un dios maligno. Gianni, llamándola bastarda, le dice que le devuelva todo, respondiéndole el dios maligno que no entiende de lo que habla, solo los convirtió en existencias perfectas y eternas. Su plan no tiene sentido, todo está destinado a desaparecer. Ella solo quiere que sea como ella, seres eternos, y le dice que vaya con ella. La familia solo tiene sentido si está unida, y haciendo que se desmaye, Gianni murmura el nombre de su padre. El dios maligno comenta que lo siguiente será restaurar ese mundo desde cero. Aún tiene familia importante atrapada en ese plano tan inferior. Y volviendo con el prota, confundido se pregunta dónde está la niña, si acaso llegó demasiado pronto. Pero alguien llamándolo padre, el prota le pregunta si ya llegó, pero sorprendido, le pregunta cómo es que se ha convertido en una Louli, cómo es que terminó de esa manera. La pequeña Gianni nos comenta que es tal como planeo. Ahora que está cerca, puede matarlo y cumplir con la misión que se le encomendó. Pero el prota, sosteniendo su carita, le dice que es muy adorable. Es la primera vez que la ve de pequeña, pidiéndole que lo deje apretar esas mejillas, diciéndole la pequeña Gianni que la suerte, y mordiendo al prota, este le pregunta por qué lo está mordiendo, pidiéndole que lo suelte, ya no le tocará las mejillas. Un tiempo después, el prota comenta que muerde como una bestia, preguntándole la pequeña Gianni qué pasa si muerde. Su entrada dramática quedó arruinada por su culpa, ya no fingirá más, lo admite, vino a matarlo por orden de su madre, y llamándolo maldito le dice que muera. Él, que lastimó a su madre, y confundida se pregunta hacia dónde se ha metido, si su padre de ese periodo es realmente tan fuerte. Pero el prota, devolviéndole el golpe, comenta que así que no es la misma ella que lo ayudó anteriormente, preguntándole si viene de otra línea temporal, y le dice que le diga en dónde la escondió. La pequeña Gianni le pregunta que si la busca, entonces vaya a buscarla al infierno, pero el prota, esquivándola, le vuelve a encestar otro golpe, preguntándose la pequeña Gianni por qué la volvió a golpear en ese lugar, y cayendo al suelo, el prota comenta que normalmente no golpea a los niños, pero si son crueles y tercos, no tiene otra opción. Si no se corrigen ahora, pueden convertirse en una gran amenaza en el futuro. La pequeña Gianni, asustada, le pregunta qué le planea hacer, diciéndole que no se acerque, pero el prota le termina aplicando el castigo educativo. Un tiempo después, Gianni, despertando, pregunta qué le ha pasado, contándole el prota que se desmayó en el corredor del tiempo, y le pregunta si recuerda algo, contándole Gianni que no lo recuerda bien, preguntándose cómo terminó en ese lugar, pero el prota le dice que no importa, lo importante es que se encuentra bien, respondiéndole Gianni que sí, pero le pregunta cómo supo que se encontraba en ese lugar desmayada, respondiéndole el prota que su otra ella de una línea temporal diferente fue quien se lo dijo, y por cierto, de pequeña era bastante rebelde, tuvo que darle un castigo, todavía está enfadada con él, y le pregunta si perdonaría a su papá, respondiéndole esta que no quiere y lo odia. El prota comenta que ese carácter tan terco definitivamente lo heredó de él, bueno, y le pide que ya no se enoje, papá le dará un besito, respondiéndole la pequeña Gianni que no lo perdonará hasta que le pida disculpas. El prota le dice que si ella empezó la pelea, porque tendría que disculparse él, diciéndole la pequeña Gianni que no le importa, todo fue culpa suya, ella no hizo nada malo. El prota nos comenta que no está bien, no es solo una travesura, su visión de valores está completamente distorsionada. Debió haber sido alterada al nacer, implantándole esa forma de pensar tan anormal. Ese tipo de problema, probablemente solo Galle pueda resolverlo. En fin, no va a disculparse. Si está mal, está mal. No la va a consentir solo porque es una niña. Va a preparar todo para acampar. Puede quedarse ahí si quiere seguir enojada. Al anochecer, Gianni pregunta si todavía sigue enojada, y si no va a llamarla para que se acerque, respondiéndole el prota que no hace falta. Él también era así de niño, con un carácter tan terco que ni 9 bueyes lo habrían hecho cambiar de opinión. Gianni, disculpándose, le dice que de pequeña le dio muchos problemas. En realidad, hay algo que siempre ha tenido miedo de decirle. Ella no nació como una niña normal. Su madre y la creó mediante ingeniería genética, usando el ADN de ellos.
Su propósito era investigar los secretos del linaje divino, y también matarlo a él. De niña, hizo muchas cosas malas, cosas que ya no puede enmendar. A veces, cuando lo recuerda, piensa que tal vez nunca debió haber nacido. Así, al menos, no le habría hecho daño a nadie. Pero el prota le pregunta a qué viene todo eso. No importa cómo haya nacido ni qué haya hecho. Lleva su sangre y con eso basta para ser su hija. Su viejo no le dará tantas vueltas a esas cosas, preguntándole que entonces por qué ella debería, y le pide que escuche. No tiene que volver a decir algo así. Si lo hace otra vez, le va a dar una nalgada, respondiéndole Yanni que está bien.